Entonces, a partir de este momento, está quedando grabada nuestra clase para todas aquellas personas que en esta hora no se han podido conectar, o todas aquellas personas que deseen repetirla de nuevo para rescatar algunos detalles de la misma. Les estaba mencionando hasta este punto que lo que vamos a hacer hoy es principalmente empezar a desglosar las instrucciones para el adecuado desarrollo de la actividad propuesta. Profe, ¿cuál es la actividad? La actividad fue la que asigné la clase pasada, más exactamente el viernes, hace 8 días, el 28. Pero debido a que se terminó el tiempo y ustedes tenían, creo que una clase, bueno, el hecho es que se nos acabó el tiempo de ciencias sociales. Entonces no expliqué muy bien la actividad. Entonces aquí está la explicación. Había dicho que iba a subir un video, pero pues consideré necesario hacerlo en este tiempo, ya que se conectan varias personas y pueden escuchar la explicación. Y pues que ustedes pueden hacer preguntas. Entonces decidí mejor hacerlo en la clase directamente. En ese orden de ideas, vamos a iniciar. Primero, el tema o los temas que va a abordar esa actividad son el tema principal, descubrimiento, ¿sí? Pero ustedes saben que de ese tema se desglosan otros temas, otros subtemas. Esos subtemas son conquista, colonización de América, por ejemplo, lo que hemos visto hasta el momento, ¿sí? Entonces, ya les voy a explicar detalladamente qué es lo que hay que hacer. Yo propuse un listado de temas que ustedes podían escoger para desarrollar la actividad. Eso lo subí en el Classroom, ¿sí? Eso lo subí en la plataforma y no subí el video, pero sí subí la guía. Hay muchas personas que me han escrito, profe, y la guía usted no la ha enviado. Sí, yo la subí. Yo la subí a la plataforma. Ahora se las envío también por el grupo de WhatsApp. Pues teniendo en cuenta que muchas personas no pueden acceder a la plataforma. Profe, ¿cuál es la modalidad de trabajo? La modalidad de trabajo es enteramente y únicamente, ¿sí? Esta modalidad. Modalidad virtual. ¿Qué quiere decir esto, profe? Sencillamente lo que quiere decir esto es que usted no tiene que ir a la casa de nadie. Usted no va a decir, la profesora de sociales nos dejó una actividad y ella dijo que si yo me iba a hacer con María José, que si yo me iba a hacer con Daniel, que si me iba a hacer con Allison, pues que yo tenía que ir a la casa de alguno de ellos. Y no, no es así. La modalidad de trabajo es enteramente virtual. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes se van a poner en contacto con sus compañeritos, los que decían hacerlo en grupo, se van a poner en contacto, bien sea por WhatsApp, bien sea por Zoom, si lo saben utilizar. Se van a poner en contacto con esas personas y van a llegar a acuerdos de qué modalidad, qué es lo que van a presentar, cuál es el tema que van a escoger, ¿sí? Les dije máximo 4 personas. Eso sí alcancé a decirlo, máximo 4 personas. María Paula me preguntaba, profe, ¿y no puede haber un grupo de 8 personas? Entonces le dije, no, máximo 4 personas. En esto he sido muy flexible. Hay personas que me han escrito a decirme, profe, yo no puedo trabajar con nadie más, yo voy a hacer mi trabajo solo o sola, ¿sí? Esas personas no hay ningún problema. Si no se pueden poner de acuerdo con otra persona porque no tienen las herramientas virtuales, porque no tienen conectividad o porque sencillamente decidieron trabajar solos, lo pueden hacer. No hay ningún problema, no hay ningún inconveniente. Pero los grupos son máximo de 4 personas. Y frente a la pregunta que formuló nuestra compañera María Paula, les dije máximo 4 personas, es decir, estudiantes.
Pero si, por ejemplo, usted va a hacer un drama y usted necesita más personajes, no necesita 4 personajes, sino que necesita más, y pues en su casa, su tía, su abuelo, su mamá, su papá desea colaborarle en ese trabajo, los pueden incluir en el trabajo. ¿Listo? Pero no sé si en este punto hay preguntas. Máximo 4 personas. Si lo va a hacer solo, lo puede hacer o sola. Me escribieron, profe, ¿pueden ser 2 personas? Sí, pueden ser 2 personas. En este aspecto, aquí en este aspecto de cuántas personas pueden trabajar, pues he sido muy flexible. No quiero utilizar camisa de fuerza aquí porque entiendo que pues a veces las circunstancias no se facilitan para trabajar con otras personas. Entonces, modalidad de trabajo virtual. Yo les había manifestado inicialmente que les iba a enviar un video, además de la explicación de la actividad como tal, un video explicándoles cómo agendar reuniones en Zoom o cómo hacer videollamadas grupales en WhatsApp, por si no, pues no saben hacerlo. Habrá personas que sí lo saben hacer, otras que no. Pero pues me puse a pensar y considero que si alguien va a hacer la presentación del trabajo a manera de videoconferencia, pues sencillamente me escribe a mí qué día, a qué hora la va a hacer, y yo soy la persona que va a agendar esa presentación y les voy a compartir a ustedes el enlace, así como hacemos para nuestras clases. No sé si en este punto estén de acuerdo, porque tal vez ustedes dirán, no, profe, pero eso es para presentar el trabajo. Y antes del trabajo, nos gustaría aprender a hacerlo para podernos comunicar con nuestros compañeros. Si ese es el caso, pues deben decirlo en este momento, para tenerlo en cuenta. Listo, Carol, ya. Dame un segundo. Te escucho. Carol, primero Profe, Carol, después María José. Ajá, dime. profe, pero también se puede, digamos, el grupo que haga un video y se lo manda a usted. Ajá, también. Incluso, esta es la primera parte de la explicación. ¿Qué estoy explicando en estos momentos? La modalidad de trabajo, y estoy haciendo énfasis en que esa modalidad de trabajo primero es netamente virtual y segundo, estoy manifestando cuántas personas pueden trabajar. Pero más adelante les voy a explicar eso que tú acabas de preguntar, Caro. Yo después. María José. Profe, Profe, yo le iba a decir lo mismo de Carol, que si podíamos grabar y enviarle el Ah, ok. video de... Vale. Entonces, profe, eso también lo voy a explicar. Dame un segundo, Duan. Tú sabes que el conducto regular es levantar la mano. Duan, Y Duan, ok, Duan tiene encendido el micrófono. Entonces, voy a ver. ¿Quién me habla? David. ¿Era David quien me hablaba? sí señora. David, dame un segundo porque primero estoy explicando algo. Recuerda que debemos guardar el orden para poder entendernos. Entonces, más adelante les voy a estar explicando cómo se va a presentar el trabajo. Eso lo estoy explicando porque incluso creo que fue la misma María Paula que preguntó que si el trabajo se podía presentar en vivo, pues a manera de videoconferencia. Entonces, por eso también estoy explicando esa modalidad. Lo voy a hacer más a detalle adelante. Hasta ahora, debe quedar claro en este punto que la modalidad de trabajo es virtual. Oriana, profe. Ah, fue Oriana, perdón, Oriana. Que la modalidad de trabajo es virtual y que pueden máximo 4 personas, pero también se puede hacer individual, pero que también se puede hacer de 2 personas. ¿Listo? Sí, Entonces, profe. ahora sí te escucho. ¿Qué me estás diciendo? ¿Puede hacer por PowerPoint? Ya, listo. Ya voy a explicar eso también. Entonces, continuemos. Sugerencia de temas. Bueno, hay un listado, una sugerencia de temas. Y aquí voy a explicar un poco lo que preguntaba Nicolás.
¿qué es lo que hay que hacer si yo decido hablar del descubrimiento de América? ¿De quién es que voy a hablar? Bueno, entonces aquí les voy a explicar el listado de temas y específicamente qué deben hacer si van a escoger ese tema. ¿Listo? Entonces, el primer tema que aparece en nuestro listado es descubrimiento de América, ¿sí? Y ustedes en el descubrimiento de América lo que van a hacer es una narración de los hechos ocurridos, ¿sí? En ese acontecimiento histórico, descubrimiento de América. Recuerdan pues que en este punto hablamos de Cristóbal Colón, ¿sí? Hablamos que Cristóbal Colón había presentado su proyecto de explorar otras rutas y que fue la corona española quien aceptó ese proyecto de Cristóbal Colón. Después vamos a hablar del viaje que inició él, de cuáles fueron los 4 viajes iniciales que hizo a ese nuevo continente, en este caso América. Debemos decir en este caso que desconocía pues Colón que estaba en otro continente. También debemos tener en cuenta pues lo de Américo Vespucio, que fue el que supo que América era otro continente. Entonces aquí la persona que decide trabajar sobre el descubrimiento de América, básicamente lo que va a hacer es hablar de qué pasó para llegar a América. ¿Qué tuvo que hacer Colón? ¿Cuáles fueron los 4 viajes que él realizó? ¿Sí? Y además de eso, ¿por qué surge la necesidad? Escuchen bien, van a poner de manifiesto aquí por qué se da el descubrimiento de América. ¿Qué estaba pasando en Europa para que se diera el descubrimiento de América? Y recuerden que necesitaban nuevas rutas. ¿Para qué? Para comercializar sus productos, que básicamente eran especias, ¿sí? Y entonces en ese ánimo de buscar esas nuevas rutas es que va a darse la necesidad o la oportunidad de llegar a otras tierras accidentalmente, como fuera. El hecho es que llegaron a América. Hablamos de descubrimiento. Por lo regular siempre hablamos de descubrimiento, pero nosotros podemos decir que lo que ocurrió fue un encuentro, ¿no? Y para no embolatarlos más, para hablar en español y claramente lo que van a hacer en esta parte, las personas que decían hablar de descubrimiento de América es hablar de Cristóbal Colón, ¿sí? Quien fue la persona que llegó a América, ¿sí? Financiada por la corona española, que Cristóbal Colón realiza 4 viajes puntuales. Vamos a decir cuáles son esos 4 viajes puntuales. Después, no sé si aquí haya preguntas frente a lo que acabo de mencionar. Bueno, después aparece otro tema. ¿Cuál es el segundo tema que aparece? Narración del encuentro de 2 mundos. Profe, ¿cómo así que narración del encuentro de 2 mundos? ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? ¿Qué voy a hacer ahí? Bueno, cuando hablamos de narración del encuentro de 2 mundos, para nadie es un secreto que cuando llegan los europeos a América, pues se va a dar el encuentro. Y se va a dar el encuentro de ¿qué? De 2 culturas totalmente desconocidas la una para la otra. ¿Qué quiere decir esto? Los europeos estaban en busca de la India. Ellos tenían un imaginario de qué se iban a encontrar. Y los americanos pues consideraban que los europeos eran como una especie de dioses, era algo totalmente desconocido. Entonces, en medio de ese desconocimiento, lo que va a haber es un encuentro. ¿Y un encuentro de qué? De culturas. Entonces, la persona que decida hablar de la narración del encuentro de los 2 mundos, lo que va a exponer es cuando nosotros hablamos de, por ejemplo, de los productos nativos de América, de los productos españoles. En esta parte ustedes pueden decir qué se trajo de España a América y qué se llevó de América hacia España.
porque estamos en un intercambio, ¿no? De cultura, en este caso de alimentos. Entonces pueden enfocarse simplemente a hablar de los alimentos, o también, por ejemplo, ustedes dicen, no, yo en el encuentro de los dos mundos quiero dedicarme no a hablar de los alimentos, sino a hablar de todas las pestes y todas las enfermedades que llegaron y cuáles existían en América y todo eso, ¿sí? Entonces, básicamente esas dos líneas lo podemos encaminar en esas dos líneas. No sé si hay preguntas en esa parte. ¿No? Bueno. Aquí, expedición de Hernán Cortés. Recuerden que una vez que se descubrió América, después que se dio la conquista, que fue pues por la fuerza, empezaron a existir las expediciones. ¿Y las expediciones qué eran? Explorar los lugares para saber cuáles eran sus riquezas, qué era lo que había en cada lugar específicamente. Ya encontramos América, pero vamos a ver qué, de forma detallada, qué hay en México, por ejemplo. Entonces, para eso se tuvo que organizar una expedición que estuvo al mando de este señor, Hernán Cortés, ¿sí? Entonces, la persona que decida trabajar sobre la expedición de México, lo que va a hacer es investigar más a fondo qué pasó con esa expedición, cómo hace este señor Hernán Cortés para imponer su dominio, ¿sí? Cómo hace para derribar en su momento al emperador que estaba a cargo de México y todo ese proceso. Nosotros ya lo explicamos muy básicamente, pero la persona que decida trabajar sobre este tema lo que va a hacer es buscar más información al respecto de cómo se dio ese proceso de expedición. Expedición Francisco Pizarro de Perú. Ustedes van a decir, ¿qué le pasó a este señor, a Francisco Pizarro, en su expedición? ¿Sí? ¿Cómo es que él logra imponer su poder en Perú? ¿Cuáles fueron las riquezas que, por ejemplo, encontró en ese territorio? ¿Sí? Todo lo relacionado con la expedición que se llevó a cabo en ese lugar, en Perú. Aparece expedición de Diego Almagro en Chile, año 1535. Ustedes van a decir, si deciden escoger ese tema, cómo fue esa expedición también. Todos los detalles. Recuerden que Diego Almagro llegó inicialmente a Chile, pero por todas las adversidades que se encontró, por las hostilidades del clima, por las hostilidades de los indígenas que vivían en esos territorios, pues este señor dijo no. Y porque él andaba buscando oro y pues que en Chile no encontró pues el oro que él se imaginaba. Entonces él decide, no, realmente yo no quiero estar en Chile, me regreso a Perú, ¿sí? Entonces ustedes van a decir qué le pasó a este señor en esa expedición de forma detallada. Acá, expedición de Pedro Valdivia. En la expedición de Pedro Valdivia, que se da en 1540, después de que Diego Almagro va a Chile, después va a ir este señor y él va a decir, no, pues vamos a explorar nuevamente Chile a ver si es que yo me encuentro con algo diferente a lo que se encontró este señor Diego Almagro. Entonces decide aventurarse nuevamente a la expedición de Chile, ¿sí? Y pues ahí también se va a encontrar un sinnúmero de circunstancias, pero finalmente es el que va a empezar a fundar las ciudades, entre ellas Santiago, ¿no? Que hoy conocemos como la capital de ese país. Por acá, expedición de Gonzalo Jiménez de Quesada. Aquí sí tienen que investigar y esta expedición fue la expedición que se realizó en el territorio colombiano y estuvo al mando de este señor, Gonzalo Jiménez de Quesada principalmente. Hubo otros actores, pero pues fue el que encabezó pues como esa expedición. Entonces, igual que acá en estas otras expediciones, lo que vamos a decir es qué pasó y cómo esta persona logra colonizar ese lugar en donde llegó. Por último, el último tema propuesto, explotación de los recursos y sistema de trabajo impuesto por los españoles. Profe, en español, ¿qué quiere decir eso? Explotación de los recursos
y sistema de trabajo impuesto por los españoles, pues es sencillo. Básicamente ustedes van a hablar aquí de la economía, ¿sí? ¿Cuáles eran los recursos que se explotaban en el tiempo de la colonia? Ya sabemos de sobra que inicialmente lo que a ellos les interesaba era el oro y la plata, pero también habían otros recursos, como los cultivos de tabaco, por ejemplo, ¿sí? Habían otros recursos que se explotaban. Entonces lo que ustedes van a hacer es una investigación sobre la explotación de los recursos que gira en torno a la economía de esa época. Y después van a decir cuál es el sistema de trabajo impuesto por los españoles. Nosotros hablamos fundamentalmente de dos, la mita y la encomienda. Van a retomar esos dos sistemas de trabajo y los van a explicar más detalladamente. No sé si hay preguntas. Preguntas de lo que acabo de mencionar frente a los temas que ustedes pueden escoger. De todas maneras, ustedes escogen el tema y si surge alguna pregunta, pues me escriben y yo les explico nuevamente cuál es la dinámica. Les pido que si se nos termina el tiempo, se unan otra vez con el enlace, porfa, para terminar la explicación. Bueno, presentación de la actividad. Ustedes aquí en la presentación de la actividad van a poner pues en práctica lo aprendido y van a decidir cómo voy a presentar ese tema que yo escogí. Ya escogí el tema, ya escogí mis compañeros, ya decidí que voy a trabajar solo o voy a trabajar en grupo. Entonces ahorita lo que yo voy a hacer es escoger cómo le voy a presentar ese tema yo a la profesora. ¿Listo? Entonces aquí aparecen unas opciones. La primera opción es contar la historia haciendo uso de títeres. Es una opción, ¿sí? Puede cambiar, no es obligatorio hacerlo de esa forma, solo es una sugerencia. Representar la historia a través de un drama, ¿sí? Si yo voy a hacer un drama, si yo voy a hacer una escena de títeres, pues yo lo puedo hacer grabado en video. Entonces lo que le voy a mandar a la profesora es eso, el video. Eso era lo que me estaban preguntando ustedes. Entonces, pueden hacerlo de esa forma. Si quieren hacer una canción, no, profe, vea, yo soy muy bueno con las canciones, inventándome letras de canciones, entonces yo me voy a inventar una canción para hablar del descubrimiento o de la expedición del Perú o la expedición de Chile. Puedo tomar otras melodías de canciones que ya existan, sí, pero la letra la tiene que inventar usted que vaya acorde con el tema propuesto. ¿Cómo va a presentar la canción? Pues si usted quiere hacerlo por videoconferencia y conectarse con sus compañeros y la profesora a que escuchen su canción, lo puede hacer. Pero si usted quiere grabarla y solamente enviarla, también lo puede hacer. Puede hacer un poema, puede hacer un cuento, o sea, pueden hacer un sinnúmero de cosas que les sirvan a ustedes para desarrollar la temática. Ya se nos va a acabar el tiempo, entonces les pido que en cuanto se termine, se unan de nuevo. Hilary, cuéntame.